El propósito de Dios para nuestras vidas es dar descanso a nuestras almas. Repito, el propósito de Dios para nuestras vidas es dar descanso a nuestras almas. Antes de empezar el culto estábamos orando y Dios nos reveló a través de su palabra que somos su especial tesoro. Y como especial tesoro nos tiene en una gran estima. Cuando Jesucristo nuestro Señor estaba en la tierra, se escuchó una voz del cielo que dijo claramente: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Eso mismo piensa Dios de nosotros. Se complace. Tanto así que nos ha dado siempre el plan divino de restauración, de salvación. Porque quiere estar con nosotros en la eternidad, siempre. ¿Seremos especial tesoro? Quiere que estemos con Él, que reinemos junto con Cristo. Por eso nosotros estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, porque quiere que nosotros reinemos con Él. Y los cristianos, que somos los del camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que caminar con Él, como caminaron esos dos discípulos por el camino de Maús, que expresaron claramente que ardía el corazón de ellos cuando Jesús nuestro Señor les citaba las Escrituras. Y me he puesto a pensar en este momento, que es arder el corazón. Debe ser descanso para nuestra alma, porque ellos estaban afligidos, porque Cristo había muerto. Estaban tristes. ¿Y qué vino a traer Jesús? Su presencia. ¿Qué vino a traer Jesús? Palabras de refrigerio, de descanso, de reposo. Y por eso he querido traer este mensaje, porque muchos cristianos a veces pasamos por situaciones difíciles, que muchas veces nos superan, que muchas veces no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Pero Dios nos ha dado riquezas, promesas poderosas en Dios, que son condicionadas, siempre son condicionadas. Si no lo buscamos, ¿cómo lo vamos a hallar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso dijo esta palabra el Señor, y es un versículo que todos conocemos, todo cristiano, todo tratado que se regala en la calle para que las personas conozcan a Cristo, ¿qué dice? Venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y os haré descansar. Y mira ese versículo que decimos que lo conocemos, pero que no se trata de conocer la letra, porque la letra mata. El mensaje de Dios, de la palabra de Dios, no puede ser un mensaje intelectual de la palabra de Dios. No puede ser un buen mensaje. Tiene que cumplir el propósito de Dios, que es el Espíritu de Dios tocando el corazón
y permitiendo que cada persona escuche la voz de la palabra en su ser interior, para que haga vida en su ser interior, para que el ser interior crezca y mengue su carne. ¿Es así o no es así? Pablo decía, mi capacidad no proviene de mí, viene de Dios. Esto no se aprende en un seminario, esto se aprende no humanamente, porque Pablo había estado en un seminario o no había estado en un seminario. Era un fariseo, conocía la palabra, era celoso, pero dijo, basura. Tremendo, ¿no? Y por eso he querido traer este mensaje, porque no podemos seguir. El Señor no quiere eso porque nos ama. Por eso nos toca la puerta, para que abramos nuestro corazón a escuchar su voz. ¿Quieres refrigerio? ¿Quieres refrigerio? ¿Quieres fruto apacible? Entonces, escucha mi voz. Mateo 11, 28. Voy a repetir lo que dije, porque quiero confirmar a través de la palabra escrita lo que dijo el Señor. Capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué mensaje tan profundo! Necesitamos tener un corazón manso y humilde. Una buena tierra es un corazón manso y humilde. Necesitamos que nuestro corazón sea manso y humilde, sensible, para que dé frutos de justicia. Pero si tu corazón está lleno de perversidad, de incredulidad, difícilmente vas a descansar. La Escritura habla de peso, que es un peso, que es una carga, ¿o no? En el mundo tendréis aflicción, cargas. Y Dios vino a quitar la carga. Mira lo que dice aquí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el título de esta meditación. Descanso para mi alma y para la tuya. Amén. Esta palabra siempre se cumplirá en la persona que tiene un corazón manso y humilde, que es disciplinado. Si nos disciplinamos para las cosas de la vida, nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana, preparar la comida, la cena, porque me voy a trabajar. Disciplina. Con mayor razón debe haber una disciplina espiritual, motivada por esa confianza que la palabra de Dios va a traer descanso a mi alma. Y después dice el 30 y termino aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremendo, ¿no? Ligera carga. Jesús lleva la aflicción, lleva el peso, se lo entregamos a Él y dice que da descanso. Por eso no hay nada imposible para Dios. Cuando tú descansas en Él, confías en Él, echas esa carga sobre Él, ten la absoluta seguridad que nada es imposible para Dios.
pero a veces somos estorbo, ¿o no? De la boca, la bendición o la maldición está a boca. Tremendo, ¿no? No hay alabanza, no hay adoración, no hay lo que Dios quiere en nuestra vida, que es ese sacerdocio que hemos hablado esta mañana. ¿Qué es lo que hay en un sacerdocio? Sacrificios de alabanza. Un trabajo espiritual. Tremendo, ¿no? Pero siempre es al contrario. Queremos nuestras fuerzas. Jeremías, capítulo 31. Bendito sea el Señor. Cuando encontré este versículo, trajo mucha tranquilidad a mi ser interior. 31, verso 25. Antiguo Testamento. Lo que Jesús, palabra profética, lo que Jesús nos dijo ahora. Venid a mí los cargados y cansados, trabajados, y os haré descansar. Dice el 25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Jeremías, capítulo 31, verso 25. Y dice el profeta lo siguiente en el 26, que no lo tenía preparado, pero lo voy a decir. En esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. ¿Tremendo, no? Dios trae sueños agradables a nuestra vida. Porque el sueño es como una visión, es algo que no es táctil, pero es un sueño que trae tranquilidad, reposo, refrigerio. En cambio hay sueños que no traen reposo, sino miedo e incertidumbre. Tremendo, ¿no? Dios quiere dar descanso a nuestras almas. Dice que la va a saciar. Jeremías, hay que leer toda la Biblia, porque la Biblia no son palabras, sino poder de Dios. Y eso hace que mi ser interior escuche la voz del Espíritu. Mira lo que dice aquí. Jeremías 6:16. Así dijo el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Palabra profética. Pues yo les digo lo mismo a ustedes hoy. Así dice el Señor. Porque yo lo había dicho, ¿no? Venid a mí los cargados y cansados y os haré descansar. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad, atención, andad por él. Tremendo, ¿no? No hay sino un camino, mis hermanos, que es el camino de la palabra. En ese camino hay paz, descanso, refrigerio, fuerza. ¿No dice que Él es la fortaleza de los siglos? La palabra te fortalece. Pero no es algo que tiene que ver con algo emocional. No. Porque lo emocional no perdura. Las emociones son engañosas. Pero las cosas del Espíritu permanecen para siempre. ¿Necesitamos o no necesitamos eso? Mira lo que sigue diciendo aquí. Y hallaréis descanso para vuestra alma.
¿Maravilloso? Palabra profética, que fue la palabra que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Pero mire lo que dice aquí. Mas dijeron, no andaremos. Y he querido traerles por el Espíritu la revelación de la palabra del Señor, que dice que hay dos cosas que ponen estorbo para andar por esos caminos. ¿Saben cuáles son, mis hermanos? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Hablan de la palabra con una retórica, pero dudan de la eficacia de ella. Y Pablo lo dijo. Los judíos traían una carga muy pesada del pueblo. ¿O no? Con esas leyes, con esos legalismos. Y les decía, estorbo. Estorbo. Se lo voy a buscar. Gálatas 5. Dos cosas hay, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Le estaban perjudicando a la iglesia de Galicia. Esto de Galacia. Estaban poniendo estorbo a la iglesia. Gálatas capítulo 5, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y si usted se lee el capítulo 5, se va a dar cuenta de lo que estaba pasando en esa iglesia. Capítulo 5, verso 7. Y dice el versículo 8, esta persuasión. ¿Podemos ser persuadidos o no? ¿Podemos ser persuadidos por una doctrina que no es la doctrina pura y sin mancha? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Tremendo, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. No escuchan voces extrañas. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios tiene un propósito, que es traer descanso a nuestras almas. ¿Amén? Para Dios nada es imposible. Sufrimos, nos preocupamos, pero eso es humano. Pero la victoria es asegurada. Pero somos nosotros que somos estorbos, porque el único responsable eres tú, que no confías en lo que dijo Jesús. Y hay otra persona que también cumple un propósito de estorbo, y lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Mira lo que dijo el apóstol. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Tremendo, ¿no? Los hombres
uno mismo, y mira lo que dice Pablo. Pero Satanás nos estorbó. Tremendo, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esto que está diciendo la palabra del Señor. ¿Cuáles son las cargas que habla Jesús? ¿Cuáles son las cargas y los trabajos que hablaba Jesús? Está claramente en Efesios capítulo 4. Es que tenemos que saber que nosotros no podemos seguir dejándonos dominar de nuestras emociones, porque son estorbo. ¿Ah? Mis emociones me revelan una verdad, lógico, una verdad humana, ¿o no es así? Pero hay otra verdad, que es la palabra, que siempre se cumple. Pero todo depende de que tú hagas lo que dice la palabra. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? No hicieron sino quejarse. Y murieron. Muchos. Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 4, verso 22. 4:22. Esto es una palabra que conocemos, pero no se trata de conocerlo, porque ya dije que Pablo dijo, mi competencia no viene de mí, sino del Señor. Las palabras que yo doy son de espíritu. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque está en tu mente, no está en tu espíritu. Tienes que pedirle perdón a Dios, perdóname, Señor. Resulta que mi carne está arriba y tu espíritu está abajo, está entristecido, porque no he sido obediente, no he sido disciplinado. ¿Usted no sabía que Jesús nuestro Señor se tuvo que despojar de su divinidad? Hay que despojarse nosotros también. Jesús es un ejemplo. Él se despojó y se hizo semejante a nosotros. Si Él no se hubiera despojado, no había podido hacer el plan de salvación, de morir por nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Jesús se despojó de ser Dios. Pues yo me tengo que despojar de esta naturaleza pecaminosa, viciada, de ese hombre antiguo. Amén. No puede haber dos fuentes, pero ¿cómo así? Me tengo que despojar de ese hombre de hace 20 años, 30 años, 5 años, 2 años. Cada día tenemos que ser renovados. Cada día. No me diga a mí, no, la misericordia de Dios. El Señor es misericordioso, pero también es severo. Lo dice en el Nuevo Testamento. El que mentía no mienta más. ¿Cómo que un cristiano miente? Un cristiano no puede mentir, porque es hijo del diablo. O sí puede mentir. No es que si no tiene misericordia, no puede mentir. ¿Es una decisión no mentir? ¿O es muy difícil? Es una decisión. No miento. Cuésteme lo que me cueste, no miento. Mira lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Que Dios tiene misericordia? Sí, sí. ¿Cuántas veces te perdonas? Siempre. Pero tiene que haber un conocimiento interior que tengo que dejar de quejarme tanto. Todas las situaciones, quejas que tú tienes es porque tú has hecho las cosas mal. ¿O no es así?
¿O no es así? De las decisiones que tomemos en el presente, repercute en el futuro. Ah, Dios endereza, sí. Deja de quejarte y obedece la palabra. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿O no es así? Hebreos 12:1. Jesús vino a quitar las cargas, pero tenemos que saber cuáles son esas cargas. Por tanto, nosotros también, 12:1 de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. ¿Tenemos testigos? Los hombres de la palabra del Señor, testigos. Nuestros maestros. Yo he tenido maestros. ¿Ah? ¿Ok? Que todavía están en el camino, fallando, pero ahí están. ¿Amén? Mira. Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es consumador? Jesús dijo, consumado es, ya cumplí. Pero la palabra cumple el propósito de traer descanso a tu alma. Pero eres tú, hermanito, que no has creído, que no te has consagrado, ¿sí o no? Que no lo has buscado, que no has refrenado esa lengua, que no le has pedido a Dios sabiduría. Dios nunca falla. Por eso tenemos que estar en adoración, alabándolo, reconociéndolo a Él, para que podamos ver, lo dijimos al principio, antes de empezar el culto, para que nosotros podamos ver cómo vamos a vencer las batallas. ¿Sabía usted que los hombres de Dios en el Antiguo tenían la revelación en qué momento podían ir y por dónde tenían que ir? Y le decían al rey por dónde era. Y el rey obedecía porque creía en sus profetas. Creéis en vuestros profetas y serás prosperado. ¿Qué es un profeta? Es un hombre que cita las Escrituras sin quitar, sin amañar, sino que las cita porque es el mismo Jesús que está hablando. La palabra profética, no es el hombre, es la palabra. Pero para eso hay que tener conocimiento de la profundidad de la palabra. Amén. Por eso Mateo 13 habla de que hay una buena tierra. ¿De qué habla el corazón? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dará fruto? ¿Al 100 por 1? ¿Al 60 por 1? ¿O al 30 por 1? ¿Qué fruto? ¿De qué fruto está hablando? Frutos de justicia. Frutos de Jesucristo. Amén. Los frutos que han sido sembrados. Pero necesitamos que esa semilla crezca y se convierta en un árbol y que dé fruto y que su hoja sea para sanidad.
De ti, tú tienes que ser un árbol que dé fruto y que dé hojas de sanidad. Tú vas al médico, un médico con conocimiento, y te receta algo. ¿Sí o no? Para que te mejores. Pero si tú recibes la receta y no vas a la farmacia a comprarla, ¿sirve para algo? ¿Ah? Recibiste el conocimiento del médico, pero no seguiste las instrucciones del médico. Tremendo, ¿no? Hebreos 12, 11. Estamos hablando de esos frutos, ¿no? De eso que habló Jesús, 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Es que no se trata de la cantidad. ¿Se acuerda al hombre que se le entregó un talento? Al de 5 talentos, de 10 talentos, al de 10 y al de 5 que le dijo, buen siervo, por igual los dos. A uno se le entregó un talento que tenía que haberlo aprovechado. Y Jesús le dijo, ¿por qué no hiciste esto? Y hubiera participado de la palabra del Señor que le dijo a los demás, que le dijo, buen siervo. Amén. Yo no tengo que ser igual a nadie. ¿Sí o no? Dios es un Dios personal. Yo no tengo que poner los ojos en los demás. No, yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Amén. Y que yo pueda descansar y reposar. Pero yo no descanso y no reposo porque no obedezco. No oigo sino música del mundo. No oigo sino televisión. Toda la televisión, perdónenme que leí, muchos no van a estar de acuerdo. Pero yo pongo un programa. Me parece bonito el principio, familiar, nada de muerte, nada de esas cosas. Y de pronto, de un momento a otro, cambia el entorno. ¿Ah? Y me lleva al pecado. A ver cosas que no debo ver, ni a escuchar cosas que no debo oír. Tremendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterme en el televisor de las Escrituras y sumergirme en ellas y aprender de ellas. Porque yo creo que la mejor película, óyeme bien, que me perdone el Señor, lo mejor que podemos ver en nuestra vida con nuestros ojos, la palabra del Señor. Tremendo, ¿no? Que resplandezca. Por eso no descansamos, porque estamos llenos de contaminación. Y el mundo, ¿sabes qué quiere hacer? Te quiere distraer ese estorbo. Hebreos 12, 11, mira. Creed. Jesús dijo, no creáis en mí, pero creáis en las obras que yo hago. ¿Lo dijo Jesús? Yo les digo lo mismo. No creáis en mí, sino creáis en las obras que yo hago. Ustedes, qué pretencioso este pastor. ¿Qué quiere decir con eso? Le voy a darle un ejemplo. Vea lo que dice aquí. Hebreos 12, 11. Bendito sea el Señor. Es verdad que ninguna disciplina, la palabra de Dios te dice la verdad. ¿Qué dijo Jesús? La palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nunca te pintó pajaritos en el aire. La palabra es verdad. ¿Sí o no? Un verdadero amigo te dice la verdad, así no te guste. ¿O no? Pero en amor. Jesús dijo la verdad, pero en amor. Siempre. ¿Amén? Si no hay amor, no creo que sea de Dios. Mira lo que dice aquí.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Atención, que esto es importante. Esta palabra la hemos experimentado muchos. ¿Cierto que la disciplina a veces no gusta? ¿Cierto que no? O pasar por una circunstancia. No gusta. Siempre queremos que... No, es que yo no quiero tener problemas. No estás de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ah? Tenemos que pelear batallas. Pelea la buena batalla de la fe. ¿No dice la Escritura? Usa la espada. Colócate el yelmo, el escudo, para detener los dardos del enemigo. Para apagarlos. ¿Un dardo duele o no duele? A veces sentimos dardos. ¡Uy! Te quema. Pero la fe hace que se apague. Y ese dardo de fuego no te destruya. Te ocasiona una cosa incómoda. La sufres, pero sales adelante. Mira lo que dice aquí. No produce gozo ninguna disciplina. Tú estás pasando por una situación difícil. No estás gozoso, estás triste, tu carne está afligida, pero tu espíritu tiene que estar fortalecido, amén, para poder apagar esos dardos, para que esa pequeña tribulación sea por un poquito de tiempo. No la alardes 40 años, porque eres tú por tu incredulidad y tu dureza de corazón. Es la palabra del Señor. No es mía. Se sufre, duda, pero sigo adelante, confío en el Señor. El cimiento, la palabra. Sino de tristeza. Mire la palabra de Dios tan bella, tan pura, tan santa, tan revelada. Estoy triste, hermanos. Estoy pasando por una circunstancia. Pero mira lo que dice aquí. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tremendo, ¿no? Hay que ser ejercitado en la palabra. No en la letra. Amén. En la palabra. Tremendo, ¿no? La palabra. Mateo 17:20. Bendito sea el Señor. Venir a Jesús, echar toda carga a Él. Segundo, reconocer que tengo que despojarme de esa naturaleza que es un estorbo para mi vida. Amén. Una naturaleza que está ahí del viejo hombre. Hay que despojarse del viejo hombre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No puedo seguir siendo el mismo en una iglesia, 20 años en una iglesia y no he cambiado. Sé mucha palabra, pero sigo allá que cualquier cosa me derrumbo y no oro, no pido oración, no me reúno con hermanos en Cristo, sino que estoy con el mundo. Mateo 17, verso 20. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Por vuestra poca fe. ¿Ah? Se lo dijo a sus discípulos. Me lo dice a mí el Señor. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Tremendo, ¿no? Jesús dijo que nosotros deberíamos hablar de las criaturas. Las criaturas no solamente el hombre. Jesús le habló a las plantas. ¿Y lo escucharon? Jesús habló al viento, a la tempestad, a la lluvia, a la tormenta. Tremendo, ¿no?
Nada os será imposible. Pero primero tengo que ir a Jesús. Segundo, despojarme de ese viejo hombre que está estorbando para ver la gloria de Dios. Yo he visto muchas cosas imposibles que humanamente me dicen, no es posible. Y he visto que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No, pero es que la ley dice esto. Sí, la ley dice eso. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero el último que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Y si yo he fallado, voy a Dios y le pido perdón. Perdóname, Señor. Lo hice mal. Ayúdame, endereza, ten misericordia. Pero acepto tu disciplina. Entonces Dios ve que si viene la disciplina, que te va a doler, que te va a traer tristeza, ¿sí o no? Ve tu corazón y dice, este hijo así, venga la disciplina, así venga lo que sea, veo su corazón, le voy a perdonar. ¿Sí o no? Y antes le voy a dar lo que los hombres dijeron para hacer avergonzar a los hombres, a tus enemigos. Pone mesa delante de ti, en medio de tus angustiadores. Delante de tus angustiadores. Bendito sea el Señor. No lo busquen. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Amén. ¿Necesitamos la fortaleza de los siglos? Amén. ¿Lo hacemos al revés? Hombre, trabaja, busca, Dios te da sabiduría, pero no te fíes de ti mismo, tienes que contar con el Señor. ¿Es así o no es así? Y termino con esto. Efesios 3:20. Esto, cuando termina el culto de oración, siempre termino con este versículo. ¿Y sabe por qué está en ese versículo? Porque Dios me lo ha revelado. Y sé que tengo que terminar con ese versículo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces no hacemos sacrificios perfectos. Pero ¿sabe quién hace perfecto el sacrificio? La palabra de Dios. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Nuestra oración no es perfecta. No sabemos orar. Pero el Espíritu gime, intercede por nosotros. Ese es el que hace posible tocar el corazón de Dios. Tremendo, ¿no? No son mis palabras, no es la retórica, no es el maquillaje, la apariencia, el papel regalo. Es lo de adentro, lo del corazón, lo que sale del corazón. No conozcas a nadie según la carne, mirando al hermano como ora. No mires eso. Confía en Dios, que Él es el que lo guarda y no permite que se caiga. Efesios 3:20. Bendito sea el Señor. El tiempo es del Señor, mis hermanos. Jesús dijo, los discípulos creían que ya había comido, ¿no? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mira, Efesios 3. Mira, maravillosa esta palabra. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Maravilloso? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Tremendo, ¿no? Según el poder que actúa en mí y en ti. Tremendo. Cuando yo veo mi imperfección, yo voy al perfecto.
Pongo los ojos en Él. Envío la palabra a Él. Porque dice la Escritura, si yo creo que Él le hay. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Escritura? Yo tengo que poner los ojos en Él. No en mis palabras. ¿Me hago entender o no? Entonces ahí viene el poder manifestado por Él, no lo que yo pienso. Salgo, ¿será que lo hice perfecto? No, olvídate de eso. Dios me da más de lo que yo pienso. Lo dice aquí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y termina, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cómo empecé esta mañana antes de empezar el culto de adoración? ¿Debe haber alabanza en nosotros? ¿Había alabanza en ellos o no, hermanos? ¿Había adoración? ¿Exaltaban a Dios? Sí. Maravilloso es el Señor. Termino con este. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, ese poder, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo, ¿no? No ponga los ojos. Pon los ojos en Dios, esperando que Dios haga la obra de poder a través de ti. Amén. Tremendo, ¿no? Por eso nos dedicamos los unos y los otros. Amén.